Buenas tardes a todos. No sé si la audición es la adecuada. Lo primero, antes de empezar, agradecer a todos vuestra asistencia a este primer foro de innovación y técnica transcatéter. También aprovecho la oportunidad para dar las gracias a mi compañero y amigo, el doctor Gómez Vidal, después de tantos años, por haberme invitado como ponente a este evento. Voy a ir un poco rápido. Si no se me entiende o hay algún problema, alguna duda, no os preocupéis porque después vamos a zanjar todas esas dudas en el taller correspondiente. Bien, ¿qué herramienta vamos a usar en una técnica transcatéter? Hay una serie de herramientas de fungible que se van a utilizar en cualquier procedimiento transcatéter. Vamos a utilizar agujas, guías, introductores y catéteres. Lo que va a diferenciar una terapia de otra va a ser el dispositivo que vamos a liberar. Es decir, en azul lo común, en rojo la diferencia. El dispositivo puede ser un TAVI, puede ser un TEVAR, puede ser una endoprótesis abdominal, puede ser un stent, puede ser un oclusor, por una fuga periprotésica, puede ser cualquier dispositivo. Cualquier procedimiento transcatéter empieza con una aguja. Hay que pinchar una aguja en un vaso para poder empezar el procedimiento. Habitualmente la aguja que se utiliza en la mayor parte de los procedimientos es una aguja de 18G, gauge. Es la más utilizada y va a permitir el acceso arterial. Si vamos a acceder a una arteria de pequeño calibre, como es la arteria radial humeral, vamos a utilizar una aguja mucho más pequeña, como puede ser la de 20G o la de 22G. Es lo que hablamos como micropunción arterial. Pasamos a las guías. Las guías sirven básicamente, uno, para acceder a los vasos, mediante la técnica de Seldinger, utilizaremos las guías cortas. Para poder avanzar a través de las lesiones arteriales, estamos hablando de arterias con estenosis, con tortuosidades, con angulaciones, y para eso utilizaremos las guías de navegación, que básicamente son las guías de Terumo y las guías tefronadas. Pero si lo que queremos es dar soporte a la liberación de un dispositivo, utilizaremos las guías rígidas. Básicamente, las guías las vamos a diferenciar según su longitud. Guías cortas, que son las que vienen con los introductores, y las guías largas. Las guías largas las hay desde 1,5 metros a más de 2,5 metros, es decir, de 1,50 a 2,60. Nos van a permitir liberar dispositivos, guías rígidas, intercambiar catéteres, guías teflonadas, y canalizar las ramas arteriales, guías Terumo. El calibre varía desde guías muy finas, como las de 0,018, que son las que se utilizan para angioplastia coronaria, a las más gruesas de 0,065. La guía que más vamos a utilizar es la de 0,035 pulgadas. Toda guía tiene 3 partes. Un cuerpo central o alma, que es el core, que puede ser de 2 materiales distintos. Puede ser de acero inoxidable o de nitinol. La de acero inoxidable lo que va a aportar fundamentalmente es rigidez y soporte, mientras que la de nitinol lo que va a aportar fundamentalmente va a ser flexibilidad y navegabilidad a través del vaso. Consta también de una punta proximal que vamos a sostener con la mano y que va a permitir 3 maniobras, que va a ser avance, retroceso y torsión, lo que se llama el torque. En contraposición a la punta proximal, toda guía tiene una punta distal que es radiopaca y que nos va a permitir saber por dónde está yendo dentro del vaso. La punta distal no tiene alma para que sea flexible y atraumática. Según su naturaleza, vamos a distinguir 3 tipos de guías. Guías hidrofílicas, básicamente la Terumo, que puede ser de punta recta o curva. Las guías tefronadas, de punta recta y punta curva. Y por último, las guías rígidas, que nos van a permitir meter balones y liberar dispositivos. Empezamos con la guía Terumo. La guía Terumo es una guía que tiene un alma de nitinol y que está recubierta con un recubrimiento de poliuretano que le va a permitir atrapar agua y eso le va a conferir una gran navegabilidad. Es una guía totalmente atraumática, extra flexible y que no daña los vasos. Generalmente las guías de Terumo varían entre 1,5 metros y 2,60. La de 2,60 se utiliza para intercambiar catéteres. Recordar que las guías intercambian catéteres y los catéteres intercambian guías. Generalmente la guía Terumo vamos a utilizar
Para avanzar a través de vasos tortuosos, cuando tengamos que poner un pigtail por la arteria femoral, vamos a encontrarnos vasos tortuosos, angulados, calcificados, estenóticos. En esos casos utilizaremos la guía Terumo de punta curva. También utilizaremos la guía Terumo de punta curva cuando queramos avanzarlo a través del brazo. Pacientes en los cuales no se puede introducir la guía por vía femoral, tendremos que utilizar el brazo contralateral al del brazo donde introduzcamos el tabi transaxilar. Junto con la guía Terumo de punta curva existe la guía Terumo de punta recta, que vamos a utilizarla exclusivamente para atravesar la válvula aórtica. Guías teflonadas. Las guías teflonadas tienen un alma de acero inoxidable y su rigidez es intermedia entre la guía Terumo y la guía rígida. Están recubiertas de teflón para evitar dañar los vasos y su punta no tiene alma precisamente para darle flexibilidad. En función de la forma de la punta vamos a diferenciar dos tipos de guías teflonadas, la punta recta y la punta curva. La punta recta la vamos a utilizar para atravesar la válvula aórtica en el tabi retrógrado, mientras que la de punta curva nos va a servir como guía de navegación para navegar por los vasos y para intercambiar catéteres. La longitud varía entre 1,5 metros y más de 2,5 metros. Generalmente la de 2,5 metros, de 2,60, vamos a utilizarla para intercambiar catéteres. Por último, están las guías rígidas. Las guías rígidas tienen un alma de acero grueso y este alma de acero inoxidable nos va a permitir aportar rigidez y soporte. Por tanto, son las que vamos a utilizar para llevar balones y liberar dispositivos. Este tipo de guías son siempre largas, son de 2,60 centímetros, no milímetros, son 2,60 centímetros. Están recubiertas de PTF, precisamente para evitar dañar los vasos, y vamos a diferenciar dos tipos, según la forma de la punta. Están las no preformadas, que tienen una punta floppy, una punta blanda, curva, y que están ahí clasificadas por orden creciente de rigidez. Es decir, desde arriba hacia abajo va aumentando la rigidez porque va aumentando el acero en el alma. Tenemos la ampla extra stiff, la ampla super stiff, la Backus-Meyer y la Landerquist. La ampla super stiff habitualmente la utilizamos en el tabi transapical y la Landerquist para liberación de endoprótesis. En contraposición a las guías rígidas no preformadas, tenemos las guías rígidas preformadas, que son las que tienen una forma ya predefinida de fábrica. Tienen forma de caracol y son las que vamos a utilizar en el tabi retrógrado. Fundamentalmente van a dar soporte para poder o bien traer un balón para dilatar la válvula o poder liberar la tabi. Generalmente las que más se utilizan son la Confida de Medtronic y la Safari de Boston. Pasamos a los introductores. Los introductores lo vamos a diferenciar en dos grandes grupos. Introductor pequeño hasta 11 frames e introductor grande a partir de 12 frames. Los introductores pequeños fundamentalmente están ideados para introducir guías y catéteres, mientras que los introductores grandes, por encima de 12 frames, están ideados para liberar dispositivos y meter balones. Introductores pequeños. Los introductores pequeños están construidos con teflón o plástico, tienen una válvula y se implantan con la clásica técnica de Sellinger. De la técnica de Sellinger solamente voy a mencionar que lo ideal es implantarlo siempre eco-guiado, es decir, siempre con una eco. La eco nos va a localizar el vaso, nos va a diferenciar la arteria de la vena y nos va a decir si en la cara anterior y posterior tiene calcio. Esos son datos muy importantes para evitar complicaciones vasculares. Los introductores pequeños se diferencian por el color. Hay una clasificación internacional que asocia un color con un tamaño. Los que más se utilizan en cualquier terapia transcatéter son el gris de 5 frames y el verde de 6 frames. Lo más importante y que nunca hay que olvidar es que los introductores se miden por el diámetro interno. Eso significa que cualquier introductor mide más por fuera. Eso no hay que olvidarlo. Otra cosa que no hay que olvidar es la relación entre milímetro y frame. 1 milímetro es igual que 3 frames. Cuando hablen de frames, siempre tener en la cabeza la conversión a milímetro para que no se engañen. Introductores grandes. Los introductores grandes permiten pasar, como ya he dicho, balones y dispositivos.
se miden por el diámetro interno. Eso significa que el diámetro externo son 2 o 3 frames mayor, y eso hay que tenerlo en cuenta cuando entren dentro de la luz de un vaso. Vamos a diferenciar dos grandes grupos. No expandibles, que significa que entran y salen con el mismo tamaño, y los expandibles, que son aquellos que son capaces de expandirse dentro de la luz del vaso. Los más utilizados son los introductores no expandibles. Prácticamente cada caso comercial tiene el suyo. Ultimum, Dry-Seal, Novaflex, Cheflow. De ahí solamente voy a hablar de Dry-Seal porque es con el que tenemos más experiencia. De los expandibles están el eSheath de Edwards, el Solopad de Terumo, que me he enterado hace poco que lo acaban de retirar del mercado, y el Python de la Mayval. Dry-Seal. El Dry-Seal es el introductor con el que tenemos más experiencia. Es un introductor no expandible, ni falta que le hace. Es muy hidrofílico, es decir, en el momento que coge agua se vuelve extraordinariamente resbaladizo y es muy, muy flexible. Otra ventaja que tiene es que es una válvula neumática y cuando se infla evita que haya retroceso de sangre, con lo cual no nos manchamos con sangre. Existen multitud de tamaños, desde el más pequeño de 12 hasta el más grande de 26. Nosotros lo utilizamos para introducir endoprótesis. La endoprótesis de Gore, como sabéis, no viene recubierta, necesita un introductor para meterla dentro del árbol arterial. Y también lo utilizamos para el TAVI retrógrado, sea TAVI transaxilar, transaórtico, transcarotídeo, transbrachiocefálico, en el caso de que hagamos valvuloplastia. Si hacemos valvuloplastia, obligatoriamente tenemos que introducir un balón y utilizamos el de 14 Fren, porque a través del de 14 Fren entran todos los balones. Si utilizamos Dry-Seal para meter el TAVI, en el caso del apórtico, utilizamos el tamaño 18 para los números pequeños, 23 y 25 de pórtico, y utilizamos el tamaño de 20 cuando queremos introducir un apórtico de 27 y 29. Introductores grandes expansibles o expandibles. Voy a hablar de dos, del eSheath y del Python. El eSheath es de la casa Edwards, es un introductor expandible del cual existen dos tamaños, el de 14 y el de 26. El de 14 permite introducir Sapien de 23 y 26 y el introductor de 16 permite introducir la válvula más grande. El introductor de 14 mide por fuera 5,8, que eso nos lo dicen, eso es lo que entra en el vaso, y cuando pasa la válvula se expande y cuando lo sacas expandido mide entre 7,14 y 7,26. Es decir, entra más gordo que como sale. Eso significa que cuando sale podemos dañar el vaso, podemos dañar el endotelio, podemos provocar problemas y además le dejamos un orificio mucho más grande. Si lo que vamos a meter es una Sapien 29, utilizamos el eSheath de 16 frames que mide 6,5 milímetros y eso es lo que entra en el vaso. Hay que tener cuidado. Pero cuando sale mide 8,1 milímetros. Imaginaos el agujero que puede hacer. Todo esto hay que tenerlo en cuenta. El otro introductor expansible o expandible es el Python, el Pitón. Este es el introductor que permite introducir la Mayval, que es la prótesis balón expandible hindú. Ofrecen un único tamaño que es de 14 frames. Con ese introductor se puede meter hasta de 29. Ya los tamaños extra grandes necesitan introductores más grandes. Este introductor se va expandiendo como una boa, cuando se traga un ciervo, se va expandiendo conforme va pasando, pero después vuelve a su tamaño original, de tal forma que cuando sale prácticamente mide igual o prácticamente lo mismo que cuando entra. Este introductor es bastante interesante. Después de eso existe una serie de introductores especiales que conviene conocer su existencia. Son los introductores mallados. Los introductores mallados hay de varias casas comerciales, ahí en el taller vais a ver algunos de ellos, y son introductores que tienen una pared muchísimo más rígida y, por tanto, sirven para dar soporte a la guía. Estamos hablando de cuando tenemos que pasar una guía Terumo, por ejemplo, una serie de vasos tortuosos, la guía no pasa, es muy navegable, pero no pasa, entonces utilizaremos este tipo de introductores porque van a ir detrás de la guía y le van a dar consistencia y rigidez para seguir avanzando. También se utilizan para liberar estén recubiertos, para pasar, en el caso de cuando estamos poniendo una endoprótesis abdominal, para poder pasar a la femoral contralateral,
y los hay de multitud de tamaños y frames. Y también mencionar que existe otro introductor, que es un introductor que se utiliza poco, es un introductor deflectable, que tiene la ventaja que la punta la podemos variar para poder buscar ramas en caso de implante de endoprótesis abdominales. Terminamos con los introductores, pasamos a los catéteres. ¿Para qué sirven los catéteres? Los catéteres sirven básicamente para liberar contraste, que es lo que hace el pigtail, para ayudar a dirigir la guía en la navegación y para intercambiar guías. Recordar, las guías intercambian catéteres, los catéteres intercambian guías. El diámetro es muy variable. Hay desde muy pequeño, de 3 frames, o sea, de 1 milímetro, hasta 12. Generalmente, los catéteres que vamos a utilizar en los procedimientos endovasculares son de 5 y de 6 frames. Al igual que los introductores. Introductor gris de 5, introductor verde de 6. Pues los catéteres lo mismo, de 5 y de 6 frames. La longitud es muy variable, pero generalmente los catéteres miden un 100 centímetros. Los catéteres siempre miden menos que las guías. Las guías miden desde 1,5 metros a 2,60, pues los catéteres miden generalmente 1 metro. Siempre conviene lavarlo con suero barnizado y siempre que utilicemos el pigtail y hayamos inyectado contraste, conviene lavarlo porque si no el contraste se queda dentro y después para meter guías es bastante dificultoso. Aquí lo importante que hay que recordar es que los catéteres siempre se miden por diámetro externo. Siempre. El introductor por dentro, el catéter por fuera, para siempre saber, para no tener siempre o para no tener problemas a la hora de introducir un catéter dentro de un introductor. Tipo de catéteres que vamos a usar en el TAVI retrógrado. Básicamente son dos. Los catéteres de inyección de contraste, el conocido pigtail, que permite fundamentalmente inyectar grandes bolos de contraste. ¿Dónde lo va a inyectar? Allí donde se encuentre, en la aorta, en la raíz, en la torácica, en la abdominal, etc. En el TAVI retrógrado, el pigtail es muy importante porque nos va a servir para 4 cosas. Para localizar el velo no coronariano, importante a la hora de liberarlo, nos va a decir dónde hay que liberar el TAVI. Para evaluar las fugas periprotésicas, además del eco transesofágico. Para hacer una angiografía de la subclavia a nivel del callado y comprobar si hemos hecho algún daño en el eje subclavio-axilar. Y también para recolocar la guía Safari en el caso que no se nos haya desplegado con la típica forma de caracol. El otro grupo de catéteres que son importantes, muy importantes en el TAVI retrógrado son los catéteres de coronariografía. Estos catéteres se idearon para eso, para hacer angiografía coronaria. Son de múltiples formas y tamaños, pero en el TAVI retrógrado nosotros lo vamos a utilizar para atravesar la válvula aórtica. Si no se atraviesa la válvula aórtica, no hay TAVI. ¿Cuáles son los catéteres que vamos a utilizar en el TAVI retrógrado? Pues son estos. Los pigtails, que pueden ser angulados o rectos, los amplax y los jacking de coronaria derecha. Estos señores son Melville Jacking y Carr Amplax. Estos señores son muy conocidos porque son los que idearon los catéteres de coronariografía. A la izquierda estáis viendo los catéteres de Jacking, el Jacking de derecha, el Jacking de izquierda, el pigtail, a la izquierda, y a la derecha el señor Amplax, como sabéis, dio nombre a multitud de guías, de oclusores y, por supuesto, a catéteres. Pues bien, estos señores no son cardiólogos, estos señores son radiólogos. No son cardiólogos, son radiólogos. Conviene recordarlo. ¿Cuál catéter vamos a usar en el TAVI retrógrado? Pues vamos a usar aquel cuya curva mejor se adapte a la aorta ascendente. Hay que saber que dentro de los catéteres de coronariografía hay diversos números. A mayor número, mayor curva. Aquí estáis viendo, el Amplax de izquierda, Amplax left, que a mayor número, mayor curva. ¿Cuándo utilizaremos un otro? Va a depender del tamaño de la aorta. Aortas pequeñas, el 1, aortas más grandes, el 2. ¿Cuál van a ser los más usados? Lo que ya he comentado. El catéter más usado es el Amplax left 1, alias AL1 o más conocido como AL1. Ahí que estáis viendo que el catéter tú lo metes por la femoral y ¿dónde se va a ir? Pues se va a ir a la coronaria izquierda. Es que están ideados para eso. También podemos usar el jacking de derecha, también llamado JR4, que estáis viendo ahí. Si lo metes por la femoral, con una pequeña torsión se va a colar en la coronaria derecha. ¿Qué ocurre si la aorta está dilatada? Pues utilizaremos un Amplax left 2, que tiene un poquito más de curva. ¿Para qué vamos a usarlo nosotros? Pues nosotros lo vamos a usar para
atravesar la válvula aórtica. ¿Y esto cómo se hace? Pues se mete la guía recta, tenemos que utilizar una guía recta, y la guía recta lo que va a hacer es abrir esta curva, la curva primaria, y un poquito menos la curva secundaria, y lo que va a hacer es dirigirse y embocarse hacia la válvula aórtica. Existen multitud de catéteres que no usamos en el TAVI retrógrado, pero que sí utilizamos en otros procedimientos transcatéter. Hay muchísimos. De los que más se utilizan son, por ejemplo, el catéter vertebral, para cateterizar ramas, no solamente la arteria vertebral, rama de la subclavia, para buscar la carótida, la subclavia, rama de las viscerales. El cobra, que se utiliza fundamentalmente para implante de endoprótesis abdominales, para buscar, por ejemplo, el tronco celíaco, las renales, mesentérica, etcétera. El banshee, que tiene esa forma curiosa, doble curva, parece una chicane, que se utiliza en las endoprótesis abdominales para buscar y cazar la pata contralateral. El multipropósito, también para cateterizar ramas. El pistel centimetrado, que es interesante porque este pistel, además de lanzar el contraste dentro de la aorta, nos va a decir exactamente una cosa muy importante, que es cuánto mide un centímetro dentro de la aorta, y eso es fundamental a la hora de implantar endoprótesis. El Simon, lo mismo, una curva extrema, y el Omniflux, que se utilizan básicamente para pasar una guía a la ilíaca contralateral. Y por último, voy a hablar de los balones. Existen tres tipos de balones. El balón de valvuloplastia, que es el que utilizamos en la TAVI, el balón de remodelado aórtico, que es el que van a utilizar las endoprótesis, y por último, el balón de angioplastia arterial para tratar estenosis. Pueden tener drogas o no, y pueden ser simplemente para abrir una arteria o para colocar un stent. De eso hablará la doctora Conojero en la siguiente charla. Balones de valvuloplastia, hay muchísimos. Yo he traído estos tres. Balón de Pales, de Nume, de Balton. Nosotros preferimos utilizar el Osiska. Tenemos bastante experiencia con él, es un balón bastante fiable y hay multitud de tamaños que se pueden adaptar a cualquier tamaño de anillo aórtico. Recordar que en los balones de valvuloplastia, el tamaño del balón, cuando hacemos la valvuloplastia sobre la válvula nativa, el tamaño del balón que tenemos que utilizar se corresponde con el diámetro menor que hemos medido en el anillo aórtico. Una vez implantado el TAVI, si queda fuga o no está bien expandida la TAVI, utilizaremos un nuevo balón cuyo tamaño nos lo va a dar el promedio del anillo aórtico, en lo que se llama el average. En cuanto a los balones de remodelado aórtico, vamos a utilizar en el EVAR y en el TEVAR. Son balones de sellado y lo que hacen es sobredilatar el cuello proximal y distal para evitar las endofugas tipo 1A y 1B. También lo podemos utilizar en caso de emergencia, en el caso de una rotura de aorta, como endoclan, hasta que abramos el paciente, y nos sirven para hacer angioplastia. Y ya para terminar, como conclusión, en cualquier procedimiento de terapia transcatéter es fundamental tres cosas. Uno, protocolizar el procedimiento. Tenemos que tener en la cabeza cuáles son los pasos que tenemos que seguir en cada fase. Eso es muy importante. No se trata de improvisar. Segundo, tenemos que tener un conocimiento preciso de las guías, de los catéteres, de los introductores y de los balones que vamos a usar. Eso es fundamental. Si no conocemos el material, difícilmente vamos a poder utilizarlo bien. Y tercero, que siempre tenemos que tener en la cabeza un plan B en cada paso del procedimiento, porque podemos tener dificultades en cualquier momento. Por ejemplo, vamos a pinchar la arteria femoral derecha, la pinchamos, pero no nos pasa la guía recta del introductor. Pues entonces utilizamos la guía curva tefronada larga, que navega mejor. Que no, utilizamos la terumo. No podemos pinchar por la arteria femoral, pues nos vamos a la otra arteria femoral, siempre ecoguiado. No podemos pinchar por las femorales, pinchamos por la arteria radial. Que no, la arteria humeral. Siempre hay que tener en mente que siempre un plan B en cada paso del procedimiento. Y por último, un pensamiento mío que seguramente es común a muchos de vosotros, que los cirujanos cardiovasculares tenemos que adentrarnos y empoderarnos en las técnicas transcatéter hasta conseguir llegar a liderar los procedimientos endovasculares. Muchas gracias.